Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Los que estuvimos el último domingo, ese fue el tema, ¿eh? Y hoy el tema que vamos a compartir está desde el verso 4. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hoy vamos a hablar un poco, ya cambia un poco, gira un poco el mensaje del Señor a Sardis. Viene hablando cosas muy fuertes, pero él, aún hablándole a una iglesia que tiene muchos problemas, él reconoce que en medio de esa iglesia hay un remanente, ¿no? Como hablábamos cuando estuvimos estudiando la iglesia anterior también, que hay unas pocas personas, no son muchas, pero hay. Y eso nos da esperanza de que en medio de un estado como el de Sardis, Dios pueda tener un remanente. Entonces hoy vamos a hablar un poco de ese remanente de Sardis y lo que el Señor le promete, que es la primera recompensa para los vencedores de Sardis, que es que ellos serán vestidos de vestiduras blancas. Entonces, es importante esto de andarán conmigo en vestiduras blancas porque no se han manchado. Nosotros sabemos que el Señor le da una gran importancia a la santidad en sus hijos, a no manchar sus vestiduras, a guardar la pureza que el Señor, la pureza y la dignidad del vestir en Cristo, del ser hechos criaturas nuevas en Cristo. Entonces, eso es. Un hermano decía una frase en relación a esto que yo la enmarcaría y la pondría en mi cuarto. El hermano Ronald Ravengel, hablando de la santidad de los cristianos, él decía que lo maravilloso de la gracia de Dios es que Dios puede tomar a un hombre que no es santo, de un mundo que no es santo, y hacer de él un hombre santo. Y no solo hacerlo santo, sino que ponerlo de vuelta en un mundo no santo y mantenerlo santo. Esa es la gracia de Dios. Dios nos saca siendo inmundos, nos saca de un mundo inmundo. Él nos santifica en su Hijo, pero Él quiere ponernos de nuevo en ese mundo y mantenernos santos hasta que Él venga. Esa es su obra. Él, cuando habla de la mujer en Cantar de los Cantares, Él dice: cuán hermosa eres, amiga mía, y lo que resalta de la hermosura de ella es que no hay en ti ninguna mancha. Él busca cristianos santos, Él busca cristianos puros. Es más, hermanos, si a mí me preguntaran cuál es el objetivo de nuestra enseñanza, cuál es el objetivo principal del compartir nuestro de la palabra, es producir santidad en medio de la congregación. De nada nos puede servir tener un cristianismo grande, un cristianismo pomposo, un cristianismo que a la vista es muy llamativo si los miembros de la congregación no están en un proceso de santificación continuo, si no estamos en un proceso de limpieza continuo. Entonces, mi objetivo, y debería ser el objetivo de todos aquellos que predican la palabra, es producir santidad en medio del pueblo de Dios. Lo triste es que esto no es algo que le gusta a la generalidad. En relación a estos temas siempre son pocos, ¿sí? Un hermano decía: si tú quieres ser popular, predica de prosperidad y de superación personal. Pero si quieres tener problemas, predica de santidad. Pocos son los amigos que se gana uno. A veces uno comparte un mensaje, se acaba la reunión y los hermanos lo miran como qué hermano tan pesado, qué hermano tan... como que no queremos andar con personas así tan cerca, ¿no? Pero la verdad es que el Señor busca santidad en nosotros. El Señor quiere que seamos santos. Entonces vamos a hablar un poco, porque esta es la característica de ellos. No mancharon sus vestiduras. Señor, haz de nosotros santos, Señor. No queremos dinero, Señor. No queremos prosperidad. No queremos ser populares, Señor. Queremos ser santos. Porque sabemos que sin santidad no podemos caminar contigo, Señor. Esa debería ser una oración de nosotros, Señor.
Queremos ser santos, Señor. Señor nos ayude, hermano. Cuando no hay santidad, hay de todo, hermano. Hay tibieza, hay dureza de corazón, hay pecado, hay mundanidad, hay amargura, hay depresión. Debemos buscar la santidad. Mira lo que dice Hebreos 12, verso 14. Se los acaba de leer. No lo busque, escúchelo. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es el problema que uno nota en la falta de santidad? Y uno lo nota en el pasaje que estamos leyendo. Dice que ellos van a ser vestidos de ropas blancas. Ahorita vamos a explicar un poco qué significa eso. Porque son personas dignas. Yo pienso que uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos en nuestra manera de vivir a veces tan mundanamente o tan ligeramente, es la falta de dignidad que nosotros tenemos en relación al cristianismo. ¿Cómo así? Si yo supiera qué me ha llamado el Señor, si yo supiera lo que me espera y el llamamiento tan alto que el Señor tiene para nosotros, yo no viviría la vida que vivo. Yo no haría las cosas que hago. Yo no hablaría tal vez de la manera que hablo. Yo no gastaría mi tiempo como lo gasto. Yo no gastaría mi dinero en las cosas que lo gasto. Pero la conciencia de todo eso lo da la dignidad del llamamiento que el Señor ha hecho a nuestras vidas. Entonces hoy vamos a enfatizar un poco en relación a esto. Vamos a ver un poco qué era la recompensa de serás vestidos con vestiduras blancas por no haberte manchado. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento. Génesis 41. Vamos a ver un poco el caso de José, solo para ver la recompensa. Génesis 41, verso 37. Las vestiduras siempre nos hablan en las escrituras, las vestiduras están relacionadas con la gloria, con el gobierno, con un lugar preeminente. Digamos, el sacerdote tenía unas vestiduras, el sumo sacerdote tenía otras vestiduras, la realeza tenía ciertas vestiduras. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a los pocos de Sardis? Si ustedes se guardan, si ustedes no se manchan, si ustedes mantienen limpias sus vestiduras, algún día yo les voy a poner una vestidura real, una vestidura gloriosa para que ustedes estén conmigo. Y así le pasó a José. José, ustedes se acuerdan la historia de José, que su papá lo amaba más que a sus hermanos y le dio una vestidura de colores. Eso lo hacía diferente a todos sus hermanos y eso creó la envidia de sus hermanos. Entonces nosotros como cristianos hemos sido vestidos, dice Pablo, que en el nuevo hombre, según la justicia y la santidad de Dios. O sea, Dios no me dejó en la desnudez de mis pecados, sino que envió un cordero y me vistió ahora de la justicia de ese cordero. Lo que leía el hermano de Romanos. Ya Dios no me ve a mí en mis pecados, sino me ve justificado por la fe basado en la obra de Jesucristo. Era como Adán. Adán pecó y se vio desnudo. La desnudez nos habla de sinónimo de pecado. Entonces Adán se quiso primero vestir con hojas de higuera. Eso habla de la justicia propia. Pero Dios no gusta de la justicia propia. Entonces, ¿qué hizo Dios con Adán? Sacrifica un animal y de la piel del animal le teje una ropa. Amén. Entonces ahora como cristianos, Dios no me dejó en mi pecado, sino que ahora me dio una justicia basada en el sacrificio de uno que fue santo. Y ahora me dice, revistámonos de ese sacrificio. Entonces esa es como la primera vestidura de Josué, la de colores. Pero José andó una vida tan digna, tan obediente a Dios, tan pura, que un día Dios lo puso en un lugar de gloria, ¿sí? Y lo puso y le dio unas nuevas vestiduras. Eso es lo que está hablando para Sardis. Hoy el cristiano está revestido en Cristo. Pero si el cristiano es puro y es santo, algún día se va a vestir con la gloria y la majestad que acompaña al reino de Jesucristo. Entonces vamos a ver el ejemplo de José. Vamos a ver ahí en el 37. Después de la respuesta de José a Faraón, mira lo que dice Faraón. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Yo me imagino el tribunal de Cristo y el Señor llamando a toda la iglesia de Sardis. Y en medio de toda la iglesia de Sardis va a comenzar a decir, este y este. Y los va a pasar al frente. Y les va a decir, porque así dice la Escritura, como ustedes se vistieron y guardaron sus vestiduras, he aquí, yo les voy a dar un lugar privilegiado. Ustedes van a estar conmigo. Y estar con Cristo en el milenio y en el reino milenial habla de
estar con el Rey de Reyes. Van a tener un lugar privilegiado. Lo que tuvo acá José con Faraón no se va a comparar con lo que le espera a los vencedores de Sardis en el periodo milenial. Y mira lo que sigue diciendo. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Yo imagino Cristo diciéndole eso a sus siervos. Ustedes gobernarán en mi casa y fuera de ustedes, pues yo. Pero yo les entregaré. Por eso dice la palabra, y reinarán conmigo. Y dice, dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Pero cuando sea el periodo de Cristo, dice que va a ser un reino que llena toda la tierra. Como las aguas cubren la mar, así será el reino de Cristo en toda la tierra. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y ahora lo que le promete el Señor a los vencedores de Sardis. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. ¿Eso qué mostraba? Que las ropas hablaban del lugar preeminente que iba a tener José en Egipto. Entonces, la recompensa a los vencedores de Sardis tiene como fin mostrarles el lugar privilegiado que van a tener con Cristo por causa de que ellos se guardaron en santidad y andaron con Cristo en pureza en este tiempo. Entonces, el llamado del Señor a nosotros es a ser santos, puros. Hay otro ejemplo, no lo vamos a leer mucho, pero eso nos va a enseñar un poco el asunto. ¿Ustedes conocen la historia de Esther? La historia de Esther es una historia de los deportados en Persia que no regresaron del cautiverio, y un momento que la esposa de Esther, Basti, la esposa del rey Basti, la esposa de Asuero, menospreció su rey y él le quitó la corona. Entonces se hacía, porque la costumbre de la época era así, se hacía como una especie de concurso de belleza. Se traían todas las doncellas de Israel, las más con más gracia, las más bonitas, y se ponían en un periodo de prueba. Creo que el periodo de prueba era como 12 meses. En ese periodo de prueba ellas se limpiaban, se ponían unos aceites, unos aromáticas, que ahí la Biblia los describe, porque ellas iban a ser presentadas delante del rey. Y el rey iba a juzgar cuál de ellas iba a ser su esposa. Pero hubo una preparación para presentarse al rey. Ellas eran conscientes que no podían llegar de cualquier manera. Ellas eran conscientes que debía haber una purificación y una santificación para presentarse delante del rey y ser escogidas como la esposa. Así como cristianos nosotros debemos ser conscientes que no todos los cristianos van a reinar con Cristo. No todos los cristianos van a ser vencedores. No todos los cristianos van a estar en las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque no todos se ataviaron, no todos se prepararon, no todos fueron conscientes de que era que estaban siendo llamados a la gloria y a sentarse con el Rey de Reyes por la eternidad. Entonces, por causa de que no fueron conscientes o no tenían eso en su corazón, no se prepararon. Pero debe haber una preparación. Esa preparación se llama santificación. Amén. Esa preparación se llama pureza, purificación. Nosotros debemos guardar nuestras vestiduras de ensuciarse para que el día que yo me presente delante de Cristo, Cristo me diga: tú eres mi esposa, siéntate conmigo. Quiero que estés conmigo y que reines conmigo. Ese es el mensaje de Sardis. Amén. Entonces vamos a ver algunos pasajes en el Nuevo Testamento, cómo la palabra nos insta a ser conscientes de ese llamado altísimo que nosotros tenemos como creyentes. Apocalipsis, bueno, lo leíamos ahorita, dice porque son dignos. Vamos a leer Hebreos 2:10 y Apocalipsis 5:10. Hebreos 2:10 muestra la razón de la muerte de Cristo. Dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. El autor de Hebreos no solo ve que el Señor vino a morir para sacarnos del infierno, eso es una tremenda verdad,
Pero otra verdad más grande no es que el Señor vino a sacarnos del infierno para prosperarnos en esta tierra, o para que fuéramos exitosos. El Señor vino a sacarnos de esa condenación por medio de su muerte, porque su intención es que yo me siente con Él en su gloria. Él no espera menos de eso, es su propósito. Es que Romanos lo dice en Romanos 8, dice, porque a los que antes conoció también predestinó, y a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó a estos también santificó, y a los que santificó a estos también glorificó. O sea, Pablo ve todo el proceso de redención, de salvación, de justificación, de santificación, con un objetivo, la gloria. Yo aquí estoy de paso, hermano. Yo aquí estoy siendo preparado, ataviado, adornado, porque me espera la gloria. Yo no sé si usted tiene muchos planes aquí en la tierra, pero los planes del pueblo de Dios es que está peregrinando y tiene su ciudadanía y su corazón y su reino y sus tesoros en el cielo. Somos papás de paso, somos trabajadores de paso, somos hasta hermanos de paso. Nos espera es la gloria. Eso es lo que nos espera. A eso nos está llamando el Señor. Los seres vivientes al lado del trono de Dios dicen, Señor, tú los redimiste con tu sangre, pero no queda ahí. Y los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán contigo. O sea, lo más grandioso sí, nos redimió, pero nos redimió para llevarnos a un lugar que ni siquiera los ángeles tienen, hermano. Para sentarnos a reinar con Cristo, coherederos de su reino. Eso es grandísimo, hermano. Eso es sublime, eso es glorioso. Eso vuelve la vida cristiana como algo que es glorioso, algo que es grande, algo que es alto. Así podemos ver todas las situaciones que vivimos acá en la tierra como preparación para algo que me espera en la gloria. Vamos a ver algunos pasajes donde los apóstoles nos llaman a eso. Primera de Juan 3, verso 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Antes no, hubo un momento. Porque hay gente que piensa, y el catolicismo tiene eso, creo, en el universalismo. Todos somos hijos de Dios. Mentira, hermano. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Primera de Juan 1:14. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. ¿Cómo? Por medio de la predicación de la palabra, creyendo y poniendo su fe en Jesucristo. Pero nosotros podemos decir, ahora somos hijos de Dios. Pero, aunque somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, somos hijos de Dios, pero no somos lo que hemos sido llamados a ser todavía. ¿Por qué? Porque todavía estamos en carne, todavía estamos acá y todavía estamos luchando con este cuerpo. Y hay muchas cosas que opacan la vida de Cristo. Mi carne, mi debilidad, el mundo, las tentaciones. Todavía no estamos como deberíamos estar. Es como la mariposa, hermano. Nosotros estamos en el estado del árbol. Nosotros estamos en el estado de que nos estamos arrastrando todavía en el piso. Pero algún día la cosa cambiará, hermano. Algún día seremos transformados. Amén. Pasa, hermano. Algún día seremos transformados. Y aún Pablo dice, este cuerpo de humillación será transformado en uno semejante al de Él. Hermano, ahorita estamos en cuerpo, en carne, con el pecado en nuestros miembros. Pero algún día seremos libres de aún de eso. Qué precioso, ¿no? Porque el mundo enfatiza eso, se hace operaciones para que se estira la piel, para que este cuerpo se vea más bonito y enfatiza en el cuerpo. Pero hermano, este cuerpo del polvo vino y al polvo va a volver. Pero nos espera algo glorioso. La resurrección. Así como Cristo resucitó, seremos transformados. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Tenemos un cuerpo que va, porque la carne y la sangre no va a heredar el reino de los cielos, pero vamos a tener un cuerpo que va a poder estar aún en la misma presencia de la gloria de Dios. Pero el asunto ¿a qué nos lleva? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Qué hace el que tiene esta esperanza en Él? Se purifica a sí mismo. ¿Cómo?
así como Él es puro. O sea, Señor, a mí me espera la gloria, Señor. Yo voy a estar contigo, Señor. Uy, yo no puedo estar allá y hablar de la manera que yo hablo acá, Señor. Yo no puedo estar allá y pensar de la manera que estoy pensando ahora, Señor. Yo no puedo estar allá y estar viviendo de la manera que estoy viviendo ahora, Señor. Yo tengo que purificarme, Señor. Tengo que cambiar mi manera de pensar, Señor. Yo tengo que cambiar hasta mi manera de vivir, Señor. La manera como administro mi tiempo, la manera como administro mis recursos, la manera como dirijo mi casa hacia ti, Señor. La manera como trato a las personas debe representarte a ti, Señor. Cómo amo a mi esposa, cómo educo a mis hijos. Debe ser como alguien que está de paso y que espera la gloria. Como les decía en estos días a los hermanos hablando del mundo, en la escuela de la hora, les decía, hermano, yo no puedo decir que amo a Dios y educo a mi hijo con el pensamiento de que vas a estudiar, vas a ir a la universidad para que tengas un buen trabajo y ganes dinero. Porque eso es del mundo, hermano. La vida no consiste en los bienes que tenemos, la vida no consiste, estamos de pasajeros, somos peregrinos. Yo educo a mi hijo y le enseño la palabra, oro con él, lo corrijo con la intención que él en algún momento se convierta a Cristo y pueda vivir para Cristo, porque eso va a ser lo mejor que yo le puedo dar a él Porque a veces, hermana, ¿cómo está tu hijo? Bien, hermano, ¿sí? Hace harto no lo vemos en la reunión. No, hermano, me pasa que como se graduó, ahorita tiene un buen trabajo y no le queda tiempo para las reuniones, pero está bien, está ganando y compró una buena casa y un buen carro. Ese es el concepto que nosotros tenemos de estar bien. Y no se está reuniendo, tal vez está en pecado, tal vez está viviendo en adulterio, pero está bien porque está ganando dinero. ¿Cuál es nuestra manera de vivir, hermano? ¿Nosotros vivimos para la eternidad o vivimos para este mundo? Una hermana una vez me decía, hermano, tuve una visión de mi hijo. Y la visión, cuando ella la tuvo hace como 20 años y la visión se cumplió. Ella vio que, no sé si fue una visión o un sueño, donde veía su sala, que su hijo tenía en las paredes de la sala cantidad de títulos. Y así fue. El muchacho estudió, se hizo profesional y eso hoy en día es una eminencia, hermano. Y verdad es, la sala de ella llena de títulos de él. Y ella se gozaba y se alegraba en eso. Y yo le preguntaba, bueno, hermana, y después de todo este tiempo, ¿cómo está tu hijo con el Señor? No, cuando era joven estaba en el grupo de alabanza, predicaba y todo, pero como ahora tiene tantas cosas ya no le queda tiempo. Entonces ella se gloriaba en que su hijo había hecho muchas riquezas en este mundo. Pero ¿dónde está el alma de él? ¿De qué le sirve al hombre si ganare este mundo y perdiere su alma? Hermano, cuando usted suspira, cuando usted anhela algo, ¿es algo aquí en la tierra o es algo que pasa a los siglos? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus deseos? Porque hoy en día el mundo nos ha enseñado que si una persona vive con el mínimo, es una persona miserable. En cambio, el que gana... Pero hermano, los grandes profetas y hombres de Dios eran hombres que vivían en el desierto, comían plaga y no tenían con qué vestirse de ropa nueva. Pero el Señor habla de Juan el Bautista que no había uno más grande entre los profetas que él. ¿Usted qué preferiría? ¿Tener un hijo rico, opulento? ¿O tener un hijo en el desierto comiendo langostas y vistiéndose como él? ¿Qué esperamos? ¿Qué buscamos? ¿Cuál es nuestra esperanza? Porque el problema hoy en día no es que solo tenemos que mostrarle a los perdidos que hay un reino eterno, sino a los mismos cristianos, porque los han engañado con un evangelio donde solo les prometen cosas temporales. Sí, ¿no es así? Yo tenía un tío que era pastor y él dirigía un montón de gente y me decía, no sé cómo quitarle a todas estas personas la mentalidad de pobreza que tienen, si el Señor los ha llamado a ser ricos. O sea, él sufrió pastoreando un poco de años, quitándole el pensamiento de pobres a ellos, porque predicaba en un lugar por allá en Cazuca arriba. Entonces él creía que el problema de ellos era que eran pobres, el problema de ellos no era que eran pobres. El problema del hombre no es la educación ni el dinero, el problema del hombre es el pecado. Y el mundo y estas cosas, y Cristo quiere salvarnos del pecado y llevarnos a que anhelemos las cosas donde Él está, las eternas. Si yo tengo esa esperanza, yo no voy a vivir igual, hermano. Definitivamente, así tenga muchas cosas. Yo me acuerdo, hace poco estábamos visitando unos hermanos, y es un hermano que
tiene muchísimo dinero. Yo nunca había estado en un sitio donde las personas tuvieran tanto dinero. Y el hermano se me sentaba y me decía, hermano, no sé cómo hacer. Compré esta finca, compré esta, y ahorita estoy construyendo un lugar para la reunión de los hermanos, ahorita estoy haciendo esto y esto. Y yo quiero es que las cosas del Señor prosperen. Ya estoy hastiado de los negocios, ya estoy hastiado de todo esto. Yo quiero es invertir en lo del Señor y estoy orando y orando. Y comenzaba a llorar el hermano. Un hermano de estrato altísimo y comienza a llorar. Hermano, y no sé qué hacer. Mis hijos solo piensan en las cosas materiales, hermano. Yo cómo los eduqué, hermano. Yo quiero que anhelen las cosas del Señor. Ellos están viendo para otras cosas, hermano. No dejo de pedir perdón por eso. Yo quiero que mi hogar ahora sea para el Señor. Yo quiero buscar lo eterno. Y tú ves que un corazón que ya no tiene la esperanza antes, sino ahora espera algo mayor, hermano. Y suspira y ama por algo mayor. ¿Cuál es su esperanza? Porque todo aquel que tiene esta esperanza se purifica. Se purifica. Es como cuando usted sabe que alguien viene a su casa. O sea, que ya fuimos a visitar a un hermano y llegamos y nos vio en la puerta y no se había bañado. Apenas nos vio en la puerta, ¡fum! Salió a recibirnos la esposa, ya sale. Como a los 15 minutos salió el hermano recién bañado. Y hermano, casi me sorprenden, hermano. Hermano, que cuando Cristo venga no lo sorprenda a usted amando otras cosas. Que cuando Cristo venga no lo sorprenda a usted viendo un partido de fútbol. O anhelando cosas de este mundo, hermano. Que cuando venga Cristo lo halle buscando lo de Él, lo eterno, lo que es de su gloria. Eso es Sardis. Para ellos sus vestiduras eran puras, eran santas, porque ellos tenían conciencia de que habían sido llamados a algo glorioso. Y eso los llevó a caminar de cierta manera. Mira cómo Pedro también habla del mismo asunto. Primera de Pedro 1, verso 13. Pedro generalmente está repitiendo esto en su epístola a sus oyentes. Posiblemente Pedro le está escribiendo a una parte del cuerpo de Cristo que estaba sufriendo persecución. Toda la epístola nos habla de eso, persecución. Y Pedro comienza a darle la esperanza a ellos en algo mayor, que es algo que deberíamos tener nosotros. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, como el soldado cuando se iba a preparar para la guerra se apretaba el cinturón, se apretaba el cinturón para la guerra. Pedro nos está diciendo que ciñamos nuestro entendimiento, o sea, que seamos sobrios como pensamos. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, sed sobrios y vivan esperando la gracia que viene cuando Jesucristo vuelva. Y él mismo en el verso 1, en el capítulo 1, verso 4, nos dice que cuando Él venga, viene con una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Cristo vino, hermano, cuando Cristo vino no tenía ni dónde nacer. Pero cuando Él va, no va a ser así, hermano. Cuando vuelva, ni siquiera la época más gloriosa del periodo de Salomón como rey se va a comparar con el milenio de Cristo. Ni siquiera el más grande imperio que ha existido se comparará con las riquezas y la grandeza de nuestro Señor. Él vino como cordero, volverá como rey. Vino y fue abofeteado, volverá a juzgar las naciones. Vino humillado, volverá en gloria. Amén. Y cuando Él venga, viene con un reino, pero mira lo tremendo que dice Pedro. Un reino preparado para nosotros. Hay gente que vive así. Yo escuché, un día un hermano estaba hablando de que estaban varios hijos y estaban hablando cómo se iban a repartir la herencia del papá. Y el papá está ahí y dice, oiga, pero yo ni me he muerto y ustedes ya están repartiendo lo mío. Ya están como ahí, como a mí me toca esto, a mí me toca esto. Pero hermano, nuestro Señor ya murió y hay una herencia pronta a ser repartida. Y se va a repartir conforme a la vida de cada uno de nosotros. Hay una herencia reservada en los cielos, un reino inconmovible. Porque los reinos de este mundo han venido y han pasado, pero este reino no. Sigamos leyendo ahora en el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia.
Entonces antes uno en el mundo pensaba así, bueno, mi deseo es tener una buena casa, un buen carro y vivir una vida bien tranquila, agradable. Entonces yo deseaba cosas materiales, deseaba ser exitoso, deseaba ser profesional, deseaba muchas cosas. Y eso era bien cuando yo no tenía a Cristo. ¿Sí? Pero ahora que tengo a Cristo, eso no debería ser mi propio deseo. Porque antes era normal que yo pensara eso, porque era ignorante. Pero si ahora que yo conozco la palabra y las cosas de Dios, yo no debería vivir igual, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, y resalto esta palabra, en toda vuestra manera de vivir. Hay una frase que dice el Señor, creo que es en Juan 17, que Él dice que yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados. Esa frase es tan interesante. Yo pienso que el Señor no tenía, si el Señor viviera en nuestra época, Él en su santidad no pecaría ni se mancharía si se sienta a ver una novela, por ejemplo. Pero la conciencia del Señor era esta. Como yo estoy andando con mis discípulos, yo no voy a hacer ciertas cosas porque yo sé que tal vez ellos se contaminan. Entonces yo me santifico para que ellos sean santificados. Esa debe ser la conciencia por lo menos del papá. El papá debe decir en su casa, oiga, yo no voy a pagar parabólica en mi casa porque yo no quiero que mis hijos sean contaminados con televisión del mundo. Yo no les voy a dejar eso a mis hijos porque yo sé que eso los va a dañar a ellos. A mí tal vez no. Yo llego a las 8 de la noche y tal vez voy a ver el noticiero y Discovery Channel. Pero ¿y ellos? La mamá debería decir, oiga, Señor, tú me has llamado a ser heredera de tu gracia, no a estar viendo novelas, Señor. Además, las novelas es pura carne. ¿Qué le va a enseñar eso a mi hija y a mi hijo? Señor, yo voy a sacar el televisor de mi casa, porque yo soy santo y quiero que mi casa sea santa. Pero los cristianos que salen el domingo a cantar avivamiento y poder, no tienen poder para apagar el televisor. Es chistoso, pero no tienen poder ni para eso, hermano. No tienen poder para apagar el televisor. No tienen poder para orar, no tienen poder para tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no son santos. Ellos no saben lo que es santificar su casa. Ellos no saben lo que es decir, Señor, muéstrame qué anatemas hay en mi casa para romperlos delante de tu altar. No, ellos no. Y a veces traemos inmundicias a nuestras casas. Y después, como este hermano que les decía, estamos llorando porque mi hijo no quiere escuchar el evangelio a los 14 años. Porque mi hijo no quiere las cosas de Dios. Porque le trajimos el mundo a la casa y no santificamos nuestro hogar. Santifícate, hermano. Dios te va a pedir cuentas qué pasa en tu vida, en tu casa, con tus hijos. Sé santo y santifica a los que están contigo. Y ahí es donde la importancia del liderazgo espiritual del esposo, de la esposa en su hogar. Nosotros no podemos esperar la bendición del Señor si vivimos como las otras personas del mundo. Yo no puedo desear la gloria del Señor en mi vida si yo estoy andando igual que el impío, hablando. Es que a veces yo me siento, hasta una vez yo les contaba en estos días, hermanos, fuimos a predicar a un lado y el viaje era larguísimo. En el camino duramos 1 hora con un hermano hablando de carros y de rines. Y el Señor me dijo a mí después de esa conversación, y vas a predicar, ¿no? ¿Qué vas a predicar ahorita? Nosotros hablando de las cosas que habla la gente del mundo, amando las cosas del mundo, pensando de las cosas del mundo. El Señor nos ayude, porque estamos en un mundo que nos quiere ensuciar. Satanás es, como lo decíamos, como un príncipe que te va a mandar un río para ensuciarte de muchas maneras. Pero el que es santo, santifíquese. Acuérdese, usted ha sido llamado a la gloria. Imagínate a alguien que va a concursar en los Olímpicos. Él no puede sentarse a comer cualquier comida, él no puede sentarse a dormir todo el tiempo que quiera. ¿Por qué? Porque él tiene una vocación de prepararse para algo. Así el cristiano. Él tiene la vocación de prepararse para la gloria del Señor. Y si no se santifica, no va a estar con Cristo. Y aquí la palabra dice,
Y ahorita lo vamos a leer. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y va a depender cómo estés vestido y cómo has mantenido tus vestiduras. Hermano, santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué música escucho? ¿Cómo me visto? ¿Cómo pienso? ¿Cómo hablo? ¿En qué gasto mi dinero? Todo. No hay un aspecto de nuestra vida que Cristo no quiera llenar y en el cual no quiera decir, este hombre es diferente a los demás. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos. Hermano, usted no puede dejar que el mundo conduzca su vida, que los afanes conduzcan. Usted tiene que tomar el control de su vida. Usted tiene que orar por las decisiones de su vida. Usted tiene que orar por su casa y manejar su casa en torno de que sea hacia la gloria. El camino del justo es de abajo hacia arriba. Usted debe manejar, usted debe tomar el control de su vida. Porque a veces inexplicablemente dejamos que el afán, las obligaciones, las responsabilidades económicas como que nos estén absorbiendo y ya cuando nos damos cuenta hemos perdido la vida. Una vez yo me metí a un río con un sobrino, estaba pequeñito mi sobrino, y el río era bajito, pero yo como uno no conoce muchos ríos, entonces uno se metió como confiado. Me puse a jugar con él y sin darme cuenta lo solté y en un segundo la corriente del río se lo llevó. No deje que la corriente de este mundo se lleve su vida. Casi no lo alcanzo, hermano. Imagínate la tragedia donde yo no alcance a mi sobrino. No deje que el río de este mundo se lleve a sus hijos. No deje que el río de este mundo se lleve su matrimonio. No deje que el río de este mundo se lleve su vida espiritual, su vida de oración. No deje que el río de este mundo no lo deje congregar, hermano. No deje que el río de este mundo lo aparte de las cosas que son de Dios y son eternas. Santifíquese, esfuércese. Esto es un asunto de valientes. Acuérdese de Jacob. Jacob luchó toda una noche con el Señor hasta que el Señor lo bendijera. Usted a veces no ora ni 20 minutos, hermano. No viene una vez a la semana a la reunión. Hay que esforzarnos por nuestra vida espiritual. Hay que santificarnos por nuestra vida espiritual. Hay que buscar las cosas eternas, hermano. Conduzca su vida, pero ¿cómo? En temor todo el tiempo. Sus decisiones, lo que usted hace, que escoge para su vida, para los suyos. Usted tiene que tener temor, usted tiene que tener vida de oración, usted tiene que acompañar sus decisiones de la palabra de Dios, del consejo de Dios. Si no encuentra consejo de Dios, busque el consejo de otros que tengan testimonio de ser sabios en los asuntos de Dios. No deje que su vida sea liviana, ligera. A veces hasta para una cosa, yo a veces miro al frente de mi casa hay un equipo de baloncesto. ¿Quién piensa que el baloncesto es malo? Pero un papá cuando va a tomar una decisión de su hijo en relación a esto de orar, un día estábamos orando por eso, ¿será que la metemos a baloncesto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo dije, no me gusta, ¿no? ¿Por qué no te gusta? Hay algo que no me gusta, el Señor no me deja. ¿Por qué? A los días, la profesora de baloncesto lesbiana, el profesor de baloncesto cogió a una niña de 14 años y la embarazó al frente, ahí yo lo vi. Yo a veces tomo decisiones para mis hijos en los que no sé si el Señor está involucrado. Con temor, hermano, con temor. Ore, busque a Dios. Si tiene que ayunar, ayune, pase tiempo con Dios a solas para que Dios le hable. Usted ya no puede vivir sin Dios y sin esperanza. Usted tiene un Dios en los cielos y Él lo considera a usted siervo. Y usted lo considera el Señor. O sea que tiene que preguntarle a su Señor qué piensa de sus decisiones. ¿Qué piensa de su vida? ¿Qué piensa de lo que usted hace? ¿Qué piensa, hermano? Como decía un hermano, yo no me compro un par de medias si no he orado por eso. Nosotros debemos involucrar al Señor en todas las cosas. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad. No la nuestra, no lo que nos enseña el mundo, no lo que me dicen las personas. Yo quiero hacer tu voluntad y oro para que eso se haga cada día. No podemos vivir de cualquier manera, hermano. Una hermana tenía una visión de una congregación y cuando comenzó a ver a todos sus hermanos llenos de suciedad, con la cara podrida, con las cosas llenas de mugre, y él ya le decía, Señor, ¿pero esa es tu iglesia? Y él le decía, ¿y eso que no has visto todo? ¿Cómo están nuestras vestiduras, hermano? ¿Cómo está nuestra vida? Santifiquémonos. Santifiquémonos, hermano. Cristo viene pronto. Ya suenan campanas de bodas, hermano. Ya suenan campanas de bodas. Profecía tras profecía se está cumpliendo. Un hermano tuvo una visión.
veía un montón de ángeles preparando una ceremonia y él paró a un ángel y le preguntó, ¿qué es que estás haciendo? Las bodas del Cordero ya están listas. Preparémonos, hermano, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. No viva tan ligeramente en este mundo. Por eso le decía que estos tipos de mensajes no tienen muchos amigos, hermano. Porque a veces estamos tan aferrados a este mundo, hermano, que si nos hablan de esto, como que, acuérdese, usted ha sido llamado a estar en la gloria, a reinar con Cristo. No a ser el hincha oficial de la selección. Dice, conducidos en el 17, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, porque es que a veces se nos olvida, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No nota que hasta la familia de uno vive en una vida que uno dice, no, pero solo dinero, solo este mundo, solo bienes, solo... Yo ya no puedo vivir así, no. Y fui rescatado de esa manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, Cristo dio su vida para que yo no viva de cualquier manera. Cristo dio su vida para rescatarme de la vanidad. Cristo dio su vida para llevarme a la gloria. Cristo dio su vida para mí, para que yo pueda tener un lugar en su reino. Muchas veces amar las cosas de este mundo es pisotear el sacrificio de Cristo y tenerlo por inmundo, porque yo en mi corazón todavía me quiero quedar acá. Yo en mi corazón todavía quiero esto de este mundo, cuando Cristo vino fue a rescatarme de este mundo, y yo todavía quiero este mundo. Estamos como la mujer de Lot, el Señor sacándola del mundo y ella mirando atrás y codiciando este mundo. Y quedó como una estatua de sal. Se hizo insípida. La sal que era para salar la tierra se hizo insípida. El cristianismo que era llevado a la gloria se hizo rico en este mundo, se hizo insípido. Enfatizó en las cosas terrenales. Perdió la gloria eterna de Cristo y ahora enfatiza en los templos, enfatiza en las riquezas, enfatiza en la prosperidad económica. Y compran un terreno, hoy uno ve noticias en Estados Unidos, compran un terreno de no sé cuántas hectáreas, ¿y qué piensan hacer? Una cancha de tenis, un coliseo, un gimnasio. ¿Para qué queremos eso como cristianos? Porque es que si vienen a hacer ejercicio se les puede predicar la palabra. Entonces convertimos que el asunto tan liviano, hermano, y tan light. Mira lo que dice ahí en el capítulo 2, verso 9. Podríamos leer toda la epístola, pero mira lo que dice Pedro ahí en el 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Es eso, hay una casa real y los hijos ya naciendo son príncipes. ¿Y qué les espera? Ser reyes. Usted nació para ser rey en Cristo. No quiere decir que ahorita diga, yo soy hijo del rey y merezco todo lo aquí en la tierra. Usted nació a tener la gloria venidera. Algo que ni los ángeles, como decíamos ahorita. Algo que le costó la vida a Cristo. Sea consciente de eso. Real sacerdocio. ¿Saben que antiguamente aún el sacerdocio arónico no era real? Pero el sacerdocio arónico, él no podía tocar un muerto, él no podía coger nada muerto, él no podía coger nada inmundo porque eso lo ensuciaba. Sí, usted conoce, los que hemos estudiado lo del sacerdocio sabemos eso. Pero a veces nosotros cogemos cosas muertas, tocamos el pecado, tocamos el mundo y seguimos. Como Sansón era nazareo, ¿sí saben el voto del nazareo? Él no podía coger nada muerto también y un día fácilmente vio un león muerto, se sentó al lado del león muerto y cogió en el león muerto una esta de miel que había ahí. ¿Qué es eso? El mundo muerto pero que nos ofrece placeres pasajeros. Y Sansón fácilmente transgrediendo su voto cogió, tocó, comió y se lo llevó a los papás y hizo comer a los papás. Imagínate el sinvergüenza. Y a veces nosotros somos así, somos cristianos, venimos hoy a tomar una cena que es santa, venimos a escuchar una palabra santa, venimos a adorar a un Dios santo, venimos a escuchar palabra santa de Él, pero y salimos a ver algo que no es santo, a escuchar algo que no es santo. Entonces no somos conscientes de que somos sacerdotes santos.
Y aquí no le estamos obligando a que usted vea, usted no vea, usted vea o no vea, haga o no haga, pero usted debe ser consciente del llamado que tiene y vivir conforme a eso. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Hay una película de baloncesto de la vida real y había un jugador de baloncesto buenísimo, pero como era negrito nunca lo llamaban a competir. Entonces una vez un entrenador le dio la oportunidad al negrito de comenzar a jugar en la liga universitaria y en esa época los negritos no podían llegar a eso. Pero como el negrito estaba acostumbrado a que se emborrachaba, que andaba en fiestas porque no lo dejaban jugar, cuando llegó al equipo siguió igual. Seguía emborrachándose, seguía jugando. Era muy bueno, pero tenía una vida disoluble. Entonces le para el entrenador y le dice un día, bueno, cuando antes no jugabas podías hacer eso, pero no eres consciente que ya no estás en esa situación, sino ahora puedes jugar. ¿Por qué vives de la misma manera? Y así es el cristiano. Antes pues andábamos y deshacíamos, porque esa era nuestra condición caída. Pero ahora en Cristo, ¿por qué seguimos haciendo y deshaciendo? Dice en el 10, amado, no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, o sea, personas que van, ¿qué? De paso, que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, póngale límite a su alma, póngale límite a sus deseos, póngalos en la cruz. Señor, yo quiero esto y esto y esto, pero yo sé que muchas veces mi corazón es engañoso. Yo llevo mi corazón a la cruz, llevo mis deseos a la cruz y muéstrame qué es lo que tú quieres. Yo me acuerdo una vez duramos como un año orando por algo que queríamos, pero eso era incansable, orábamos día y noche, día y noche, día y noche, y la respuesta del Señor al final fue, y yo no quiero eso para ustedes. Y lloraba, Señor, queremos esto, y era algo terrenal, y el Señor, no quiero esto, no quiero esto. Y nosotros a veces, nuestra alma desea y batalla muchas veces con cosas que deberíamos poner en la cruz. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y en el capítulo, en la segunda de Pedro 1:10, Pedro le dice a ellos otra cosa. Segunda de Pedro 1:10. Dice, no se duerma hermano que todavía no llevamos ni 45 minutos. Dice, por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Porque a veces pasa eso. Yo le dije al Señor, o usted le dice al Señor, Señor, tú me has hablado de cualquier cosa, de la oración. Señor, tú me has hablado de la oración, yo voy a dedicarle, no sé, 1 hora al día a la oración, Señor. Y 1 hora al día esta semana, 1 hora al día este mes, tal vez 2 meses, y al tercer mes como que comienzo a bajar la guardia. Y al cuarto mes ya media hora, al quinto mes oro día por medio, al sexto mes me acostumbré a eso ya con él. Pero en vez de ser cada vez más firmes, como que tenemos la tendencia a ser como más endebles. Al contrario, cada vez más firme. Si yo, Señor, antes nunca me permita sacrificar este tiempo que es tuyo, pues manténgase en eso. Manténgase en las decisiones que usted ha tomado por el Señor. Hágalas firmes, haga su elección firme. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pero imagínese una persona, Señor, voy a orar 1 hora. Señor, voy a orar media hora. Señor, 15 minutos. Señor, oro en las reuniones. Señor, tan bonita esa muchacha, Señor. Señor, estoy en yugo desigual, Señor. Señor, estoy alejado de ti. ¿Por qué? Porque no mantuve firme mi vocación. Cuando yo no me mantengo firme en mis convicciones, eso es un problema. Eso me lleva a la caída. ¿Para qué? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, o sea, de una manera firme, de una manera perseverante,
os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús. Por esto decía Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, porque a veces dicen, hermano, y otra vez el mismo tema. Yo a veces, hasta yo predicando, digo, Señor, llevamos 3 meses que no la soltamos. Siempre, siempre. Vamos a la palabra y el mismo tema. Oramos y el mismo tema. Porque hay cosas que son buenas recordar, hay cosas que no se deben olvidar. Para terminar, vamos a leer la parábola de las bodas ahí en Mateo 22. Tal vez esa es la palabra que más le gusta a muchos cuando están escuchando la palabra. Para terminar, entonces como que sucede algo que los alegra, yo no sé por qué, hermano. Usted debería decir, no, hermano, ¿cómo va a terminar ya? Queremos escuchar más la palabra, hermano. Nos gusta que el Señor nos hable por su palabra. Venimos a eso, a escuchar su palabra, Señor. Pero se alegran. Mateo 22, desde el verso 9. Dice, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. La otra parábola, la parábola de la cena, dice que llegaron mancos, pobres, cojos y ciegos. El reino de Dios está lleno de personas que eran totalmente contrarias al Señor, pero el Señor fue bueno y los llamó a todos. Y dice, y entró el rey para ver a los convidados. Esto es una figura del tribunal de Cristo. El Señor llamó a muchos, muchos llegaron, pero llega un momento que el rey va a pasar por ahí, va a mirar. ¿Y saben qué es lo que va a mirar el rey? ¿Cómo estamos vestidos? Porque el vestido, ¿de qué habla? Habla si yo me preparé para la boda o no me preparé para la boda. Imagínese, Esther se hubiera presentado delante de Asuero con jean roto, tenis y un saco así. Asuero ha dicho, no, esta no, ¿cómo va a ser mi reina? ¿Cierto? Bueno, ¿cómo se va a presentar usted delante de Cristo? Una boda implica cierta gloria, ¿no? Hasta las bodas de nosotros, a veces cuando hay un matrimonio entre los hermanos, todo el mundo se arregla y se viste. ¿Por qué? Porque la ceremonia da para eso. ¿Cuánto más el reino de Cristo, hermano? No debería llevarnos a prepararnos. Y vio allí un hombre, yo pienso que habían muchos, pero el Señor quiere resaltar solo uno, que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Porque parece ser que en la puerta había alguien que vigilaba quiénes entraban y cómo entraban. O sea, como que coló. Y vio a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener vestido de boda? Mas él, porque ¿cómo se justifica delante del Señor? No, Señor, es que no sabía que había una boda. No, Señor, es que no tenía con qué vestirme de la boda. No, Señor, no. Entonces el rey dijo a los que servían, estos son los ángeles, más adelante en otras palabras lo explica, atadle de pies y manos. ¿Para qué? Para que no me haga un escándalo acá. Amárrenlo primero y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Lo que decíamos al comienzo. Muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Por qué no fueron escogidos? Porque no se vistieron, no guardaron sus vestiduras de las manchas y no podían estar en ese periodo. Terminamos leyendo Apocalipsis 3, que fue el pasaje que comenzamos. Desde el verso 4. Apocalipsis 3, verso 4, dice. Este asunto, ya como comienza el Señor a decirlo acá, es bastante alarmante. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Parece ser que Sardis no era tan pocos, pero entre los que habían, pocos. ¿Cuántos serán esos pocos? Que no han manchado sus vestiduras. Estos son los que se van a sentar como Josué, como José ante Faraón. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. O sea, hay una dignidad en ellos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Le vamos a poner el punto ahí, la siguiente semana
si el Señor lo permite, vamos a hablar de no ser borrado el nombre del libro de la vida. El Señor nos ayude, hermanos. Hemos sido llamados a algo glorioso. No lo menospreciemos. Santifiquémonos si tenemos esta esperanza. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tu palabra no caiga en tierra seca, Señor, sino que tu palabra nos haga conscientes de la gran realidad que vivimos, Señor, de la gran esperanza que tenemos, Señor, de cómo hemos sido llamados a vivir algo glorioso, algo eterno. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a seguirte, ayúdanos a amarte, a honrarte. Ayúdanos a vivir como es digno de nuestro llamamiento. Tú nos has llamado a cosas que ojos no han visto, ni oído han oído, ni han subido en corazón de hombre, Señor. Son las que tú has preparado para los que te aman, Señor. Concédenos vivir con esa conciencia, Señor. Concédenos vivir para que lo eterno sea lo que pese en nuestro corazón. Que allí donde estás tú esté nuestro tesoro, Señor. Ayúdanos, haznos conscientes de esto, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor. No dejes que esto se nos olvide. Recuérdanoslo, Señor. Recuérdanos que hemos sido llamados a ser santos por tu Espíritu. Ayúdanos a santificarnos y a santificar a los nuestros, Padre. Para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Ao leão de Judá.